Soy Rafael García Zabaleta, estudiante del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad para la Cooperación Internacional México. La asesora es la doctora Sonia Escalante López. Se aborda en primer lugar los principios fundamentales del contrato de consumo. Considero pertinente dejar establecido qué es un contrato de consumo. Es el que se celebra entre proveedor y consumidor para la compra-venta de un producto o servicio, invariablemente a cambio de una contraprestación económica a cargo del consumidor. A diferencia del contrato de comercio, que se celebra en donde por lo menos una de las partes es comerciante, cuyo fin es la industria o el comercio, o por el carácter mercantil del objeto sobre el que recae el contrato. Así, tanto en el contrato civil y el mercantil lo sustenta el acuerdo de dos o más partes para crear derechos y obligaciones. Los contratos mercantiles tienen como finalidad la especulación comercial por alguno de los actores de comercios enunciados por el artículo 75 del Código de Comercio o cuando recaen sobre cosas de comercio o mercantiles. En materia procesal, la mercantil se guiará en todo lo relativo a reglas generales de la civil, según lo estipula el artículo 2 del Código de Comercio. Pero por otro lado, tenemos la llamada sociedad de consumo, que incide en la actividad económica y afecta al derecho desde la producción como el derecho laboral y el derecho mercantil, en el intercambio de bienes y servicios en el seno del mercado, considerando el elevado número de personas que hoy interactúan en el mismo, aumentando en gran medida el volumen de transacciones y de la competencia. En estos contratos de consumo se debe cuidar y velar por parte de las autoridades del Estado que se cumpla en cada uno de ellos con los principios fundamentales del contrato de consumo en favor de la parte más débil, el consumidor. En ellos deben quedar protegidos los siguientes derechos o principios básicos o fundamentales del consumidor: derecho a la información, la publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y en general toda la información de los bienes y servicios que nos ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y veraz, de manera que podamos elegir sabiendo qué compramos con pleno conocimiento. Derecho a la educación. Podemos recibir educación en materia de consumo, conocer nuestros derechos y saber de qué forma nos protege la ley, así como organizarnos con familiares o vecinos para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente. Al decidirnos por un producto o servicio, nadie puede presionarnos, condicionarnos la venta a cambio de comprar algo que no queremos o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato. Derecho a la seguridad y calidad. Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad. Además, los instructivos deben incluir las advertencias necesarias y explicar claramente el uso recomendado de los productos. Derecho a no ser discriminados. Al comprar un producto o contratar un servicio, no pueden negarlo, discriminarnos o tratarnos mal por nuestro sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, por tener alguna discapacidad
o cualquier motivo similar. Derecho a la compensación. Si un proveedor nos vende un producto de mala calidad o que no cumple con las normas, tenemos derecho a que nos lo reponga o nos devuelva nuestro dinero, así como a una bonificación no menor al 20% del precio pagado. También nos deberá bonificar cuando nos preste un servicio de forma deficiente o no nos los proporcione. Asimismo, tenemos derecho a que nos indemnice por los daños y perjuicios que nos haya ocasionado. Derecho a la protección. Podemos ser defendidos por las autoridades y exigir la aplicación de las leyes, también organizarnos con otros consumidores para defender intereses comunes. Cuando algún proveedor no respete nuestros derechos, podemos acudir a la Profeco a presentar nuestra queja o llamar al teléfono del consumidor para denunciar algún abuso que esté afectando a varios consumidores. En México es la Procuraduría la que privilegiadamente tiene a cargo la aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor a través de sus delegaciones estatales y oficinas de Profeco en los estados y en la Ciudad de México. Actualmente, el crecimiento del consumo de bienes y servicios ha llevado a una masificación de las relaciones contractuales, la llamada contratación en masa, en la que un número determinado de empresas ostentan una posición dominante, no solo dentro del mercado, sino frente a la otra parte en la relación contractual que demanda el producto o servicio objeto del contrato. Otros factores han de ser tenidos en cuenta, así como por ejemplo la dimensión supranacional de muchas de estas empresas, la tendencia a la homologación de sus modelos contractuales y la incidencia de la contratación por medios electrónicos que ha dado lugar a que se hable de un derecho de la contratación electrónica, a los que el legislador se ve precisado atender porque en muchas ocasiones la evolución de esta dinámica le ha superado ampliamente. Enseguida abordamos el segundo punto, que se trata de cómo realizar contratos de consumo sobre bienes intangibles o virtuales. En México, en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el capítulo 8 bis, se establecen de manera particular los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sin que se refiera a un contrato de consumo propiamente. El artículo 76 bis nos dice: las disposiciones del presente capítulo aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la celebración de dichas transacciones se aplicará lo siguiente: el proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de autoridad competente. Fracción 2. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor e informará a ésta previamente a la celebración de la transacción de las características generales de dichos elementos. Fracción 3. El proveedor deberá proporcionar
al consumidor antes de celebrar la transacción su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitar aclaraciones. Fracción cuarta. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta ley y demás disposiciones que se deriven de ella. Fracción 5. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor. Fracción 6. El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos comerciales. Y fracción 7. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población. Se considera que la celebración de contratos de consumo por la vía virtual se deben realizar de manera semejante a las efectuadas físicamente entre los contratantes, proveedor y consumidor, tanto para las cosas o bienes tangibles como los intangibles o virtuales, porque en caso de incumplimiento, las afectaciones que llegara a sufrir el consumidor también son semejantes. Todo lo que se adquiere a través de Internet se puede regular a través de dos contratos: contrato electrónico de consumo, cuando participe en una de sus partes un consumidor o usuario, como cuando se adquiere boletos de vuelo a través de una página web, o en un contrato de comercio electrónico directo, donde se permite la entrega virtual de bienes inmateriales o la prestación de servicios que no precisen de presencia física de su prestador. Esa entrega o prestación puede ser a su vez inmediata, posterioridad a la firma del contrato. Puede servir de ejemplo la adquisición de licencias de uso de programas automáticos o derechos sobre canciones y videos o libros o manuales, o de cesión de pagos y servicios virtuales. En los contratos virtuales de consumo debe tenerse en cuenta aspectos importantes para prevenir el abuso de quien ostenta la posición dominante contractual en perjuicio del más débil. Estos son: que haya un control de cláusulas abusivas, que haya para el consumidor derecho de retracto, así como un control del abuso de posición dominante contractual. Las cláusulas abusivas son las que dejan en desventaja al consumidor por el abuso en el cumplimiento de las cláusulas que tienen su origen en la redacción de las mismas, que están redactadas de tal forma que afectan al consumidor en el cumplimiento de entrega del bien o prestación de servicio, o bien en la calidad o características del producto adquirido. En otros países y cuerpos de leyes existen ciertos controles especiales para este tipo de cláusulas abusivas, como en la legislación alemana o en la Directiva Europea sobre Control de Cláusulas Abusivas de 1993. Este tipo de controles de estas cláusulas puede ser un control judicial, un control administrativo o un control legal.
Por el momento en que son aplicados los controles, estos pueden ser preventivos o represivos. Preventivos, los que no permiten que la cláusula abusiva ingrese. Represivos, los que establecen multas para los proveedores que hayan establecido cláusulas abusivas. El derecho de retracto es una prerrogativa que se concede al consumidor en algunos tipos de contratos de consumo, donde el consumidor tiene la opción de arrepentirse, de desistir o retractarse en la celebración del contrato, con posterioridad a la celebración durante un tiempo que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 56, en lo que se refiere a la venta a domicilio, pero que nada impide que pueda aplicarse en todo tipo de contratos de consumo, que puede ser de 5 días hábiles para bienes y de más de 10 días hábiles para contratos de servicios, para que el consumidor diga: ya no deseo el producto. Indudablemente, lo que no debe faltar en ningún contrato de consumo, ya sea de bienes tangibles, que son los que pueden ser apreciados por los sentidos, se pueden ver y tocar, o intangibles, que son los que no se pueden tocar, que son virtuales, o de servicios, es el cumplimiento en cada uno de ellos de los principios fundamentales del consumidor. Podemos concluir que los contratos de consumo por vía electrónica deben ser garantizados en su cumplimiento y protección al consumidor de la misma forma que para los contratos celebrados cara a cara, porque en todos ellos deben protegerse los derechos humanos de la parte más débil, el consumidor. Por eso, cabe proponer que debe intensificarse la propaganda y revistas educativas de Profeco, sancionarse severamente, en su caso, a los malos funcionarios que se alíen a los proveedores en perjuicio del consumidor, pero sobre todo, la población debe concientizarse que la ignorancia es la madre de los abusos y que la educación en todos sus aspectos nos hará libres. Mi agradecimiento a quienes me han servido de guía y de apoyo bibliográfico para hacer posible esta exposición. Gracias.